comunidad científica entre el derecho mercantil y civil, existen 3 criterios para diferenciarse entre uno y otro. ¿Me podría proporcionar algún ejemplo de alguna independencia legislativa, jurisdiccional y doctrinal? Ok, bueno, primero que nada, el comercio obviamente es federal, ¿no? Y es federal, ¿por qué? Porque evidentemente aplica para todo el estado. Inclusive hay un... ¿Puedo dar ejemplos? Sí. Hay un caso muy conocido, que si lo quieren checar está bien entretenido, del tema de las cadenas en las llantas en Estados Unidos. Entonces, básicamente es, si yo dejo un producto que entre a Estados Unidos, pues ya entró desde Florida hasta el estado de Washington, ¿no? O sea, tiene que entrar por todos lados. Entonces, el problema aquí que tuvieron fue que había estados que permitían que las llantas tuvieran cadenas y otros que no. Entonces, imagínate que tú eres un camión, y un camión que va a cruzar todo el territorio estadounidense. Entonces dicen, bueno, a ver, le corresponde al estado regular sobre sus carreteras internas, o sea, no las interestatales, las que son internas. Entonces el estado tiene la facultad de decir, no pueden entrar ese tipo de camiones. Entonces ahí viene siendo una división, porque por ejemplo, aquí como estamos hablando de la diferencia entre civil y mercantil en esa situación, ¿no? Entonces aquí viene siendo el estado es el que puede decidir, como entidad federativa, lo que va a hacer o no va a hacer con este aspecto. Pero, ¿qué pasó con el tema de las cadenas? Que entonces venía el pobre camionero, decía, aquí sí se permiten las cadenas, se las pongo. Aquí no se permiten las cadenas, se las quito. Y aquí otra vez, ¿y qué pasa? Pues pierdo mucho tiempo. Entonces dijeron, no, tenemos que homogeneizar. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser, estamos hablando de comercio, y el comercio es federal. Sí. Sí, pero ¿qué tiene que ver entonces el comercio que es federal con las llantas y las cadenas? Porque está entorpeciendo el comercio. Entonces, aquí en México tenemos nuestro Código de Comercio, y nuestro Código de Comercio marca claramente quiénes van a ser comerciantes, ¿no? Aquellos que hagan uso del comercio de su actividad habitual, no me acuerdo cómo es textual, ¿no? Pero entonces, si yo llego y te digo, si yo me quiero casar aquí en Puebla, pues eso no tiene nada que ver con el comercio. Si yo quiero vender peras, yo puedo vender peras en Puebla, o las puedo vender en Nuevo León, o las puedo vender en Chiapas. ¿Por qué? Porque ya entraron a México. ¿Qué pasa, por ejemplo, con temas que se tienen que regular completamente o dentro del Estado? En materia civil, por ejemplo, civil y familiar. Porque en el Distrito Federal permitimos, por ejemplo, a gente del mismo sexo que se una ya conforme al derecho? Pues es una necesidad, su criterio lo pueden hacer. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? Pues estos actos jurídicos que se celebran allá, pues se van a tener que reconocer aquí también. Somos entidades federativas y nuestra misma constitución lo marca. ¿Sale? ¿Voy bien o sí, está bien, cambié de tema? ¿Sale? Y bueno, otra pregunta es, ¿qué son las normas positivas del derecho mercantil? Las que se aplican en este momento, ¿no? Vigentes que se aplican. Yo vendría diciendo el Código de Comercio en primera instancia, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la de Títulos y Operaciones de Crédito, y a todos los abogados locales se les olvidan todos los tratados que ha firmado México. Entonces, todo el compromiso desde que se firma el GATT, México, si no me equivoco, entra en el 85, 86 por ahí. Pero bueno, desde que México entra en el GATT hasta que México se vuelve miembro de la Organización Mundial del Comercio, y México es uno de los países con más tratados de libre comercio. No nada más tratados de libre comercio, sino también acuerdos comerciales. Por ejemplo, anécdota, ¿sabían, por ejemplo, el acuerdo comercial con Japón, el gran problema que tuvo? Los japoneses pensaron que los mexicanos, justo acto seguido de firmar, por eso no se elevó a hacer tratado y se quedó en acuerdo comercial. Porque dijeron los japoneses, no. ¿Sabes qué va a pasar con los mexicanos? Nos van a pasar a vivir a Japón. Y México decía, a ver, los ilegales están en Estados Unidos, no se van a ir hasta Japón. Sí. Pero pues no se pudo negociar ahí con los japoneses, y se quedó en temas de autopartes, de electrónica y todo lo que necesitaba Japón. Entonces el contexto internacional es muy importante. Porque además tenemos que cumplir con este compromiso. ¿Qué tipo de compromiso? No sé, Estados Unidos y México. ¿Te acuerdas del problema de los tomates? ¿O del atún? Del atún es un poquito más sonado. El del atún fue así. México está pescando en sus costas, y al pescar atún mata delfines, o sea, se enredan en las redes y los delfines se mueren. Estados Unidos no compra el atún mexicano por cómo lo están pescando en México. Problemas, soberanía. ¿México y Estados Unidos tienen un total libre comercio? Por supuesto que sí. ¿Por qué no pueden meter el atún? ¿Por qué no cumple con la legislación aplicable, pero la estadounidense? ¿Y qué pasa? Pues estás invadiendo mi soberanía, ¿no? ¿Me quieres aplicar aquí cómo pesco aquí en mis costas? ¿Y cómo se resolvió? Dijeron, tú, Estados Unidos, no tienes injerencia en decirle a México cómo pesca.
Hay que se meta Greenpeace y todo eso porque está pescando como se tiene que pescar, pero el atún se tiene que vender acá. Y luego se cuenta que les ponían así un letrero de Dolphin Safe o no Dolphin Safe. Tú eres un consumidor estadounidense y ves una lata de atún que dice no Dolphin Safe, ¿lo compras? Por supuesto que no. Pero bueno. Bueno, y de acuerdo con el artículo 131 constitucional, que se refiere al comercio exterior, ¿por qué este es un principio del derecho mercantil? ¿Sabes cuál es la diferencia entre comercio exterior y comercio internacional? ¿Estás por ahí? Ok, entonces el comercio exterior viene siendo México con el mundo y el comercio internacional es todos contra todos. Okay. Bueno, todos con todos en comercio. Entonces, si yo estoy hablando del comercio exterior, viene siendo cómo va a trabajar México con el resto del mundo. ¿Cómo lo hace? A través de obligaciones internacionales. ¿Cómo lo hace? Pues firmando tratados, acuerdos comerciales. ¿Sale? Entonces, esos compromisos son parte del derecho en México. ¿Por qué? Porque básicamente si México firma un compromiso en el cual dice que México va a pertenecer a la Organización Mundial del Comercio y que México no va a discriminar y que México va a apoyar todos los principios, pues obviamente los tiene que incorporar a su sistema. Imagínate que México dijera, ¿saben qué? ¿Te acuerdas del problema de Cassés? De la francesa esta que estaba... Imagínate que México dijera, ahora por eso no vamos a aceptar ningún producto de Francia, es más, ningún producto de Europa. Pues no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Perfecto. Bueno, y ya pasando a la última pregunta. De acuerdo al artículo 73, fracción 9 de la Constitución, se establece libre comercio entre estados. ¿Qué pasaría si se pusieran barreras entre los estados para el comercio? Puede haber, si es por cuestiones de salud. Inclusive cuando, por medidas sanitarias y fitosanitarias, por ejemplo, pero es como una excepción. O sea, yo Puebla no puedo decir Tlaxcala, no me vendas cosas, porque no se puede, o sea, estamos en el entendido. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas con el tema de del H1B1? Ajá, no me acuerdo qué sea, H1B1. de la influenza porcina. Esa. Que antes de que se comprobara que no tenía nada que ver con el cerdo, pues muchas veces, muchas entidades federativas dijeron, bueno, a ver, espérate, vamos a checar exactamente el origen. Pero eso es estrategia, ¿por qué? Porque imagínate que el foco de infección pasa de una entidad federativa a otro. Es una excepción, pero para poner barreras, es simplemente por mera discriminación, no se podría. ¿Por qué? Porque sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque estaría yendo en contra de preceptos constitucionales. ¿Y qué tipo de barreras existirían? ¿Algún ejemplo, más o menos? No sé, para vender carne de cerdo, que se me ocurre en este momento, hablando de los cerdos, ¿no? Tú un cerdo lo tienes que tener en ciertas condiciones, o sea, dentro de asegurados al rastro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú como granja no estás cumpliendo con esos requisitos, por ejemplo, entonces, y luego lo quieres vender, supongamos que tu granja esté en, no sé, tengo una entidad federativa que te cayó en Veracruz, lo tienes en Veracruz, y luego lo quieres traer por aquí para Puebla, van a decir, no, espérate, no puedes, pero no por el hecho de que venga de Veracruz, sino porque no estás cumpliendo con lo que nosotros en medidas sanitarias y fitosanitarias estamos marcando. Otro problema que tuvieron fue, ¿te acuerdas con los dulces estos que eran súper comunes? ¿Cuántos años tienen? 23. Ay, igual no te tocaron. Creo que se llaman Mamba, que eran buenísimos. ¿Sí? ¿Los conocen? No, pero... ¿No? Bueno, hacen unos jugos. Buenísimos eran, te derretían en la boca deliciosos. Entonces el chiste de estos, por ejemplo, igual, es que supuestamente tenían un tema con el cerebro. Y otros países los seguían vendiendo sin ningún problema. Entraron aquí a Puebla, pero entraron por aquí a México, entraron por Veracruz. Entonces ya habían llegado todos estos a Veracruz y cuando empezaron a enseñar todos los riesgos que ocasionaba comer estos dulces, dijeron, ¿sabes qué? No se van a poder vender. Pero ya están en Veracruz, estás discriminando con, que no, está ahí en principio de trato nacional. No, a ver, no los estoy dejando entrar a las demás entidades federativas, pero tampoco estoy dejando que se vendan en Veracruz. O sea, yo quiero encontrar a todos y prohibir su venta. ¿Por qué? Porque la salud de la población está en riesgo. ¿Sale? Muchísimas gracias. No, hombre, pues a ver si les sirve.